Un grito que detuvo el tiempo. En un tribunal lleno de murmullos y tensiones, una niña de 12 años, Sofía, se enfrenta a la imponente jueza Clara Mendoza y lanza una frase que congela a todos. Tú eres mi madre. El aire se vuelve pesado, los corazones se detienen, y la verdad comienza a desentrañar un pasado que alguien quiso enterrar para siempre. Esta es una historia de dolor, abandono y una búsqueda implacable por respuestas, una historia que te hará temblar de indignación y esperanza. Si este relato te conmueve, no olvides darle like y dejar un comentario con la palabra justicia para unirte a esta lucha por la verdad. Quédate hasta el final, porque lo que está por venir no solo cambiará la vida de dos personas, sino que también podría transformar la forma en que ves el amor, el perdón y la redención. El sol apenas iluminaba la sala del tribunal familiar, un lugar donde el eco de pasos sobre el suelo pulido y el crujir de los bancos de madera creaban una atmósfera de solemnidad casi opresiva. Era una mañana como cualquier otra, con casos rutinarios de disputas de custodia o infracciones menores que solían resolverse con rapidez. Pero algo en el aire se sentía diferente, como si el destino hubiera decidido que ese día no sería ordinario. En el centro de la sala, detrás del estrado, estaba la jueza Clara Mendoza, una figura de autoridad cuya presencia dominaba el espacio. Su túnica negra ondeaba con cada movimiento, y su mirada afilada recorría la sala como un reflector, buscando cualquier signo de desorden. Clara era conocida por su postura implacable, una mujer que no toleraba excusas, especialmente de los jóvenes que a menudo veía desfilar por su tribunal acusados de pequeños delitos. Su reputación era la de una jueza justa, pero inflexible, alguien que creía que las reglas eran el pilar de una sociedad ordenada. Frente a ella, en la mesa de los acusados, estaba Sofía, una niña de 12 años que parecía fuera de lugar en ese entorno intimidante. Su figura pequeña se perdía en una silla de madera demasiado grande para ella, con zapatillas gastadas, jeans cortos que dejaban ver sus tobillos y una sudadera vieja que parecía haber vivido mejores días. Pero no era su ropa lo que atraía las miradas, sino sus ojos, profundos, llenos de una fuerza silenciosa, como si escondieran una historia mucho más grande de lo que su edad sugería. Sofía había sido llevada al tribunal acusada de allanamiento en una comunidad cerrada, un barrio exclusivo donde los residentes vigilaban cada sombra con recelo. Un vecino, alarmado por la presencia de una figura sospechosa merodeando cerca de su casa, llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Sofía sola, con una mochila raída y sin una explicación clara de por qué estaba allí. Para ellos, era solo otra adolescente problemática, una más en una lista de casos que debían resolverse rápidamente. Pero en la sala, mientras el alguacil anunciaba con voz grave, «Todos de pie para la honorable jueza Mendoza», algo en el ambiente cambió. La sala se puso de pie en un movimiento coordinado, el murmullo de los presentes llenando el espacio. Clara tomó asiento, su mirada barriendo la sala antes de posarse brevemente en Sofía. La niña, con los dedos aferrados al borde de la mesa, sus nudillos blancos por la fuerza, levantó la vista. Por un instante, sus ojos se encontraron, un destello de conexión que pasó desapercibido para todos, excepto para Elena, una trabajadora social de pie al fondo de la sala, cuyos ojos observaban cada detalle con una mezcla de preocupación y curiosidad. Elena era una veterana en el sistema de protección de menores, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en un moño desordenado y una mirada cálida pero cansada. Había visto demasiados casos de niños atrapados en las grietas del sistema, y algo en Sofía le decía que esta no era una simple delincuente juvenil. A su lado, en la mesa del fiscal, estaba Miguel, un hombre joven y ambicioso, cuya camisa impecable y sonrisa confiada contrastaban con la tensión de la sala. Miguel era conocido por su dureza, alguien que veía cada caso como una oportunidad para reforzar su reputación de mano firme contra el crimen. Cuando el caso de Sofía fue presentado, él se puso de pie, ajustándose la corbata con un gesto calculado. «Señora jueza», comenzó, su voz cortante como un cuchillo,
Esta no es la primera vez que la señorita Sofía enfrenta problemas con la ley. Ha sido reportada por vagancia y allanamiento en múltiples ocasiones. Aunque no se presentaron cargos anteriormente, el patrón es claro. Esta joven desafía las reglas y desobedece a la autoridad. Es hora de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Sus palabras resonaron en la sala, cada sílaba cargada de juicio. Los espectadores murmuraron, algunos asintiendo con aprobación, mientras otros, incluida Elena, fruncían el ceño ante la dureza de sus palabras. Lo que vino después fue como un relámpago en un cielo despejado. Mientras Miguel continuaba su discurso, sacando a relucir una carta encontrada en la mochila de Sofía, su tono se volvió burlón. «Esta niña», dijo, sosteniendo la hoja arrugada como si fuera una prueba de delito, llevaba consigo una carta patética dirigida a mi madre. Creen que es una excusa válida, es un truco manipulador para evadir responsabilidad. La sala estalló en murmullos, pero no de apoyo, sino de indignación. ¿Cómo se atrevía a ridiculizar el dolor de una niña? Elena apretó los puños, su rostro enrojeciendo de rabia. Incluso los reporteros en la parte trasera de la sala, que solían garabatear sin parar, levantaron la vista, sorprendidos por la crueldad del fiscal. Sofía, con la cabeza gacha, apretaba la mesa con tanta fuerza que parecía que sus manos podrían romper la madera. Pero no lloró, no se quebró. En cambio, levantó la vista lentamente, sus ojos encontrando los de Clara con una intensidad que hizo que el aire se volviera más pesado. «Señora jueza», dijo Sofía, su voz temblorosa pero clara, rompiendo el silencio que había seguido al discurso de Miguel. La sala contuvo el aliento, cada mirada fija en la niña que parecía demasiado pequeña para la carga que llevaba. Clara, con el rostro imperturbable, asintió ligeramente, indicándole que continuara. «¿Cómo se declara, señorita?», preguntó, su tono profesional, aunque algo en su postura delataba una tensión que no podía ocultar. Sofía se puso de pie, sus manos temblando pero su mirada firme. «No culpable», dijo con fuerza, su voz resonando en la sala. Pero antes de que alguien pudiera procesar su respuesta, ella tomó aire y, con una voz que cortó el silencio como una navaja, añadió: «Porque tú eres mi madre». El tribunal se congeló. Un jadeo colectivo recorrió la sala, seguido de un silencio tan profundo que parecía que el mundo entero había dejado de girar. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par, su carpeta cayendo al suelo con un golpe sordo. Los reporteros, con los bolígrafos suspendidos en el aire, intercambiaban miradas de incredulidad. Elena, en el fondo, sintió un nudo en el estómago, sus sospechas confirmadas de la manera más inesperada. Clara, por primera vez en su carrera, pareció perder el control. Su pluma tembló sobre el cuaderno, su rostro pálido, sus labios entreabiertos como si las palabras se le hubieran escapado. Pero Sofía no titubeó. Con lágrimas brillando en sus ojos, pero sin derramarlas, continuó: «Me abandonaste, me diste en adopción y nunca volviste por mí. No me reconoces, soy tu hija». Cada palabra era un golpe, un grito de dolor que resonaba en las paredes de la sala, haciendo que incluso los más cínicos en la audiencia sintieran un escalofrío. El murmullo comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, como una ola que crecía en intensidad. Los reporteros garabateaban furiosamente, algunos susurrando en sus teléfonos, uno de ellos murmurando a su colega: «¿Acaba de negarlo? Esto es enorme». Clara intentó recuperar la compostura, golpeando el mazo con un sonido seco. «Orden en la sala», exigió, pero su voz carecía de la fuerza habitual. Sus manos temblaban, y aunque intentó mantener su máscara de autoridad, sus ojos traicionaban un torbellino de emociones. Sofía, aún de pie, no apartó la mirada. «He pasado por tantas casas de acogida», dijo, su voz quebrándose pero fuerte. «Algunas buenas, otras no. Pero siempre me pregunté por qué. ¿Por qué me dejaste? ¿No era suficiente para ti?». Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, pero su postura seguía firme, como si el peso de su dolor le hubiera dado una fuerza que nadie esperaba. Elena, desde el fondo, sintió su corazón romperse. Había visto a demasiados niños perdidos en el sistema, pero la valentía de Sofía era algo diferente, algo que la hacía querer gritarle a Miguel, a Clara, a todos los que habían fallado a esta niña:
Pero fue la siguiente acción de Miguel la que desató una furia aún mayor. Con una sonrisa desdeñosa, el fiscal se puso de pie de nuevo, sosteniendo la carta de Sofía. Señora jueza, esta es una táctica emocional. Esta niña claramente tiene problemas de comportamiento y está usando esta historia para manipular al tribunal. Propongo que se le imponga una sanción severa para evitar que este tipo de comportamiento se repita. La sala estalló en protestas ahogadas. Un hombre mayor en la galería, con lágrimas en los ojos, murmuró: ¿Cómo se atreve a hablar así de una niña? Incluso Clara, visiblemente afectada, apretó los labios, su mirada fija en la carta que Miguel agitaba como si fuera una prueba de un crimen atroz. Elena no pudo contenerse más. Se puso de pie, su voz temblando de indignación pero firme. Señora jueza, con todo respeto, esto es inaceptable. Sofía no es una criminal. Es una niña que ha estado sola toda su vida, buscando a su madre. Esa carta no es un truco, es un grito de dolor. Los murmullos de apoyo se alzaron en la sala y Clara levantó la mano para calmarlos, pero su rostro mostraba que ella también estaba al borde de quebrarse. Miró a Sofía, cuyos ojos no se apartaban de ella, y por un momento el mundo pareció detenerse. La carta, arrugada y desgastada, estaba ahora sobre la mesa de Clara, junto a un pequeño cuaderno que Elena había entregado discretamente al alguacil. Clara lo abrió, y lo que vio hizo que su respiración se detuviera. Dibujos. Decenas de dibujos de una mujer con ojos cálidos, brazos abiertos. Una madre imaginada que, de alguna manera, se parecía demasiado a ella misma. ¿Quién eres tú para decir que esto no es real?, dijo Sofía, su voz ahora más baja pero cargada de una furia contenida que hizo que incluso Miguel retrocediera. Pasé años dibujándote, imaginándote, preguntándome si alguna vez te importé. Y ahora estás aquí, frente a mí, y ni siquiera puedes mirarme a los ojos. La sala estaba al borde del caos, los murmullos convirtiéndose en un rugido de indignación. Los reporteros escribían frenéticamente, capturando cada palabra, mientras los espectadores se inclinaban hacia adelante, algunos con lágrimas en los ojos, otros con los puños apretados. Clara, atrapada en el centro de la tormenta, sintió que las paredes de su mundo cuidadosamente construido comenzaban a derrumbarse. Golpeó el mazo de nuevo, con más fuerza esta vez. «¡Orden!», gritó, pero su voz temblaba, y todos podían verlo. Sofía, exhausta pero inquebrantable, se sentó lentamente, sus manos aún aferradas a la mesa, como si fuera lo único que la mantenía en pie. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión que parecía aplastar a todos en la sala. Clara cerró los ojos por un momento, intentando encontrar las palabras, pero ninguna vino. Los dibujos, la carta, la voz de Sofía, todo se arremolinaba en su mente, rompiendo las barreras que había construido durante años para protegerse de la verdad. Elena, desde el fondo, la observó con una mezcla de esperanza y dolor, sabiendo que este momento podría cambiarlo todo, no solo para Sofía, sino para Clara. Miguel, por su parte, seguía de pie, su rostro ahora menos confiado, como si finalmente hubiera sentido el peso de lo que había desatado. La sala esperaba, conteniendo el aliento, mientras Clara miraba los dibujos una vez más, su mano temblando sobre ellos. ¿Qué haría? ¿Negaría la verdad de nuevo o enfrentaría el pasado que había intentado enterrar? Esta no es solo la historia de Sofía y Clara, es un grito por justicia, por verdad, por el amor que nunca debería ser negado. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido la furia y la esperanza que arden en cada palabra, no dejes que termine aquí. Dale like, comparte esta historia y deja un comentario con la palabra justicia para mostrar que crees en el poder del amor y la redención. La verdad de Sofía merece ser escuchada y su dolor merece ser sanado. ¿Qué hará Clara? Sigue con nosotros para descubrirlo. La sala del tribunal aún resonaba con el eco de las palabras de Sofía, un grito que había perforado el silencio y roto las defensas de Clara Mendoza. La jueza, sentada sola en su despacho, sentía el peso de aquellos dibujos sobre su escritorio, cada trazo como una acusación silenciosa que le perforaba el alma.
La luz tenue de la lámpara arrojaba sombras largas sobre las paredes, pero no eran las sombras lo que la atormentaban, sino los recuerdos que había enterrado durante años, ahora arañando la superficie como fantasmas que se negaban a ser olvidados. Las palabras de Sofía, «Tú eres mi madre», seguían reverberando en su mente, cada sílaba un golpe que amenazaba con derribar las murallas que Clara había construido con tanto cuidado. Afuera, el murmullo del tribunal se había desvanecido, pero dentro de ella la tormenta apenas comenzaba. Este no era solo un caso más, era un enfrentamiento con la verdad que había evadido toda su vida, una verdad que ahora tenía el rostro de una niña valiente y rota, exigiendo respuestas que Clara no sabía si podía dar. Clara cerró los ojos, su respiración entrecortada mientras las imágenes del pasado irrumpían sin permiso. Era joven de nuevo, apenas 18 años, parada en la sala de estar de sus padres, el aire cargado de tensión. Su padre, un hombre de rostro severo y voz inflexible, la miraba con desprecio. «Has arruinado tu futuro, Clara», le había dicho, su tono cortante como una navaja. «¿Tienes idea de lo que esto hará a nuestra familia?» Su madre, siempre la voz suave en medio de la tormenta, estaba sentada en el sofá, pálida, con los ojos llenos de vergüenza. «Es lo mejor, hija», susurró, casi rogando. «Eres demasiado joven, no puedes criar a un niño, tienes que pensar en tu educación, en tu carrera». Clara, con lágrimas quemándole los ojos, había envuelto sus brazos alrededor de su vientre, sintiendo el leve movimiento de la vida dentro de ella. Quería creer que podía ser madre, que podía darle a su bebé el amor que merecía, pero las palabras de sus padres, pesadas como cadenas, aplastaron su resolución. Y luego estaba Diego, su novio de entonces, un joven carismático pero manipulador, cuya sonrisa ocultaba un egoísmo frío. «No podemos hacer esto, Clara», le había dicho, su voz suave pero firme. «Un bebé nos atará, nos destruirá. Haz lo correcto». Una semana después, Clara firmó los papeles de adopción, entregando a su hija recién nacida a una trabajadora social sin siquiera mirarla a los ojos. Recordaba los pequeños dedos de la bebé, curvándose alrededor de su pulgar, como si suplicaran que no la soltara. Pero la soltó. Abrió los ojos de golpe, el recuerdo tan vívido que sintió un dolor físico en el pecho. La carpeta de dibujos de Sofía estaba frente a ella, abierta, mostrando una serie de imágenes que parecían gritarle. Cada dibujo era un fragmento del corazón de Sofía, una madre imaginada con brazos abiertos, una madre que Clara nunca había sido. Sus manos temblaron al tocar uno de los dibujos, un boceto torpe hecho con crayones, pero lleno de una esperanza que la desgarraba. ¿Cómo había llegado a esto? Había construido una vida de éxito, una carrera impecable como jueza, un nombre que inspiraba respeto. Pero ahora, enfrentada a los ojos de Sofía, todo eso parecía vacío, una fachada para ocultar la culpa que nunca la había abandonado. Había pasado años convenciéndose de que había hecho lo correcto, que su hija estaría mejor con una familia que pudiera darle todo lo que ella no podía. Pero las palabras de Sofía, ¿no era suficiente para ti? Eran un cuchillo que cortaba cualquier excusa que hubiera usado para justificar su decisión. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. No respondió al principio, deseando que quien fuera se marchara. Pero el golpe vino de nuevo, más insistente. «Adelante», dijo finalmente, su voz baja y quebrada. La puerta se abrió, y Elena, la trabajadora social, entró con una carpeta en la mano y una expresión que mezclaba compasión y determinación. Clara se enderezó en su silla, intentando recuperar su máscara de autoridad, pero los ojos de Elena, cálidos pero penetrantes, parecían ver a través de ella. «Jueza Mendoza», comenzó Elena, cerrando la puerta con cuidado. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Clara asintió, aunque su mandíbula se tensó, anticipando lo que vendría. Elena colocó la carpeta sobre el escritorio, pero no la abrió de inmediato. En cambio, se sentó frente a Clara, sus manos entrelazadas, su voz suave pero cargada de urgencia. «Se trata de Sofía», dijo. «Ella ha estado en el sistema toda su vida, pasando de hogar en hogar. Algunos fueron buenos, otros no tanto. Pero a través de todo eso, ella ha cargado con una esperanza, una sola esperanza». Clara sintió un nudo en el estómago, pero no dijo nada.
Elena continuó, su tono volviéndose más firme. Ella ha estado dibujando, jueza, cientos de dibujos, todos de la misma cosa, una madre que nunca ha conocido. Cada uno de esos dibujos, señaló la carpeta, es ella imaginando cómo sería usted, cómo se sentiría ser amada por usted. Las palabras golpearon a Clara como una ola, pero mantuvo su rostro imperturbable, aunque sus manos apretaban los bordes del escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Elena abrió la carpeta, revelando más dibujos, algunos infantiles, garabateados con colores vivos, otros más detallados, mostrando a una mujer con ojos cálidos, siempre con los brazos extendidos, como si esperara a alguien. Clara sintió que el aire se le escapaba, su pecho apretado por un dolor que no podía nombrar. «Ella solo quiere saber quién es usted», dijo Elena, su voz ahora apenas un susurro. «Eso es todo lo que siempre ha querido». Antes de que Clara pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, y Diego entró sin ser invitado. Era el mismo Diego de su juventud, ahora un abogado influyente con un traje impecable y una sonrisa que destilaba arrogancia. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en la carpeta de dibujos con un destello de desdén. «Clara, necesito hablar contigo», dijo, su tono casual pero cargado de una autoridad que esperaba no fuera cuestionada. Elena se puso de pie, claramente molesta por la interrupción, pero Diego la ignoró. «Esto es un circo», continuó, señalando los dibujos. «Esa niña está manipulando a todos, y tú lo estás permitiendo. Si dejas que esta historia se salga de control, tu carrera estará acabada. ¿Quieres tirar todo lo que has construido por una fantasía de una niña problemática?» Sus palabras eran como veneno, cada una diseñada para herir, para manipular. Clara sintió una oleada de furia, no solo hacia Diego, sino hacia sí misma por haber permitido que alguien como él tuviera tanto poder sobre ella en el pasado. «Basta», exclamó Elena, su voz cortando el aire como un relámpago. «¿Cómo te atreves a hablar así de una niña que ha sufrido más de lo que tú podrías imaginar?» Sus ojos ardían de indignación, y la sala pareció encoger bajo la fuerza de su rabia. Diego retrocedió un paso, sorprendido por la intensidad de la trabajadora social. «Sofía no es una niña problemática», continuó Elena, su voz temblando de furia. «Ella fue abusada en un hogar de acogida, ¿lo sabías? Una madre adoptiva destruyó sus dibujos, los quemó frente a ella, diciéndole que nadie la quería, que su madre verdadera la había abandonado porque no valía nada. ¿Y tú tienes el descaro de llamarla manipuladora?» La revelación cayó como una bomba, y Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La imagen de una Sofía pequeña, viendo sus dibujos arder, sus sueños destruidos por alguien que debía protegerla, era insoportable. Los espectadores en la sala, que habían escuchado rumores de lo ocurrido, murmuraban con indignación, algunos con lágrimas en los ojos, otros apretando los puños con rabia. Diego, sin inmutarse, levantó una ceja. «Eso no cambia los hechos, Elena. Esta niña ha violado la ley repetidamente. Si Clara se deja llevar por esta farsa, estará poniendo en riesgo su autoridad». Su tono era frío, calculador, y cada palabra estaba diseñada para sembrar duda. Clara sintió una furia creciente, no solo hacia Diego, sino hacia el sistema que permitía que hombres como él manipularan la verdad para su propio beneficio. Pero antes de que pudiera responder, Elena dio un paso adelante, su voz ahora un rugido de indignación. «El único que está manipulando aquí eres tú, Diego. ¿Crees que no vemos tus intenciones? Quieres mantener a Clara bajo control porque su éxito te amenaza. Pero Sofía no es un peón en tu juego. Es una niña que merece la verdad, y Clara merece la oportunidad de enfrentarla». La sala estaba al borde del caos, los murmullos convirtiéndose en un rugido de apoyo a Elena y de desprecio hacia Diego. Clara, atrapada en el centro de la tormenta, sintió que las paredes de su despacho se cerraban sobre ella. Los dibujos de Sofía, la furia de Elena, la arrogancia de Diego, todo se arremolinaba en su mente, rompiendo las defensas que había construido durante años. Quería gritar, quería correr, pero sobre todo, quería mirar a Sofía a los ojos y decirle algo, cualquier cosa, que aliviara el dolor que había causado. Pero el miedo, ese viejo compañero, la mantenía paralizada. «Diego,
Sintiendo la tensión, dio un paso atrás, su sonrisa desvaneciéndose. «Piénsalo, Clara», dijo, su voz baja pero venenosa. «Un paso en falso y todo lo que has construido se derrumbará». Con eso salió del despacho, dejando un silencio pesado que parecía aplastar todo a su paso. Elena se volvió hacia Clara, su rostro suavizándose pero aún lleno de urgencia. «No dejes que él te controle otra vez», dijo, su voz ahora más suave, pero no menos poderosa. «Sofía ha encontrado el valor para enfrentarte, para exigir la verdad. Ahora te toca a ti encontrar ese valor. No es solo por ella, Clara, es por ti también». Dejó la carpeta de dibujos sobre el escritorio y salió, dejando a Clara sola con sus pensamientos. La jueza se quedó mirando los dibujos, cada uno un recordatorio de los años que había perdido, de las oportunidades que había dejado pasar. Pero la furia que sentía no era solo hacia Diego o hacia el sistema que había fallado a Sofía. Era hacia sí misma, por haber creído que podía enterrar su pasado, por haber pensado que su carrera, su éxito, podían llenar el vacío que había dejado al abandonar a su hija. El tribunal se reunió de nuevo al día siguiente, y la tensión era palpable. Los reporteros llenaban la parte trasera de la sala, sus cuadernos listos para capturar cada momento. Sofía estaba sentada en la mesa de los acusados, su rostro pálido pero sus ojos firmes, como si estuviera preparada para cualquier cosa. Miguel, el fiscal, se puso de pie de nuevo, su tono más agresivo que nunca. «Señora jueza, no podemos permitir que las emociones nublen el juicio. Sofía ha violado la ley, y sus supuestas conexiones personales no cambian ese hecho. Recomiendo una sanción severa para enviar un mensaje claro». Los murmullos de indignación llenaron la sala, y Clara sintió una furia ardiente creciendo en su pecho. ¿Cómo podían reducir el dolor de una niña a una simple estadística? Pero fue Sofía quien rompió el silencio, poniéndose de pie con una fuerza que desmentía su pequeño cuerpo. «No me importa lo que digas», gritó, su voz temblando de rabia y dolor. «He pasado toda mi vida preguntándome por qué mi madre me abandonó. ¿Sabes lo que es despertarte cada día pensando que no vales nada, que no eras suficiente para que alguien te quisiera?» Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no se detuvo. «Y ahora estás aquí, Clara, y ni siquiera puedes mirarme. ¿Por qué? ¿Por qué no me buscaste nunca?» Su voz se quebró, y la sala quedó en silencio, cada palabra de Sofía como un martillo golpeando el corazón de todos los presentes. Los espectadores lloraban abiertamente, algunos gritando «¡Justicia!» desde la galería, mientras los reporteros garabateaban frenéticamente, capturando la intensidad del momento. Clara, sentada en el estrado, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Los ojos de Sofía, llenos de dolor y desafío, eran un espejo de su propia culpa. Quería hablar, quería decir algo, pero las palabras se atascaban en su garganta. La furia de Sofía, la crueldad de Diego, la indiferencia del sistema, todo se mezclaba en un torbellino que amenazaba con consumirla. Golpeó el mazo con fuerza, exigiendo orden, pero su voz temblaba y todos podían verlo. La sala se calmó, pero la tensión seguía siendo insoportable, un recordatorio de que la verdad no podía ser ignorada por más tiempo. Clara miró a Sofía y por primera vez no vio a una acusada, sino a su hija, la niña que había abandonado y que ahora estaba frente a ella, exigiendo respuestas que merecía. Si esta historia te ha hecho hervir de indignación por las injusticias que Sofía ha enfrentado, si has sentido el dolor de su lucha y la esperanza de su valentía, no dejes que termine aquí. Dale like a este relato. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar la verdad y deja un comentario con la palabra verdad para mostrar que crees en el poder de enfrentar el pasado y sanar las heridas. La lucha de Sofía no ha terminado y Clara aún debe decidir si enfrentará su verdad o seguirá huyendo. ¿Qué hará? Quédate con nosotros para descubrirlo.
El eco de las palabras de Sofía aún resonaba en la mente de Clara Mendoza, como un tambor que no dejaba de sonar. La jueza, sentada en su despacho tras la explosiva audiencia, sentía que el suelo bajo sus pies se había desmoronado. Los dibujos de Sofía, esparcidos sobre su escritorio, parecían mirarla con una intensidad que le quemaba el alma. Cada trazo, cada línea, era un recordatorio de los años que había perdido, de la hija que había abandonado y que ahora, con una valentía que Clara nunca había conocido, exigía respuestas. La furia que había sentido hacia Diego, hacia el sistema, hacia sí misma, se mezclaba con un dolor profundo, una culpa que amenazaba con ahogarla. Pero esta vez, algo era diferente. En medio de la tormenta de emociones, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Clara sabía que no podía seguir huyendo. La verdad, encarnada en los ojos de Sofía, estaba frente a ella, y esta vez no podía darle la espalda. La sala del tribunal estaba más llena que nunca al día siguiente. Los reporteros se amontonaban en la parte trasera, sus cámaras y cuadernos listos para capturar cada momento. Los espectadores, algunos con pancartas improvisadas que decían «Justicia para Sofía», llenaban los bancos, sus murmullos creando un zumbido constante que cargaba el aire de electricidad. Sofía estaba sentada en la mesa de los acusados, su pequeño cuerpo rígido, sus manos apretadas sobre el borde de la mesa. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una mezcla de dolor y esperanza, como si supiera que este día podía cambiarlo todo. Clara, desde el estrado, intentaba mantener su compostura, pero su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Elena, la trabajadora social, observaba desde el fondo, su rostro tenso pero lleno de una esperanza frágil. Pero no todos en la sala estaban allí para apoyar a Sofía. Diego, el abogado manipulador que había marcado el pasado de Clara, estaba presente, sentado entre los espectadores con una sonrisa confiada, que hacía hervir la sangre de cualquiera que lo mirara. Él no estaba allí por justicia. Estaba allí para asegurarse de que Clara no diera un paso que pudiera amenazar su propio poder. El alguacil anunció la entrada de Clara con su voz grave. Todos de pie para la honorable jueza Mendoza. La sala se puso de pie, pero la tensión era palpable, como si todos supieran que lo que estaba por venir no era un simple caso judicial, sino un enfrentamiento entre el pasado y el presente. Clara tomó asiento, su mirada barriendo la sala antes de posarse en Sofía. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Clara sintió un nudo en la garganta. Quería decir algo, pero las palabras seguían atrapadas, como si el peso de su culpa las mantuviera encerradas. Miguel, el fiscal, se puso de pie, ajustándose la corbata con un gesto teatral. «Señora jueza», comenzó, su voz cortante y llena de desprecio, «este caso ha sido desviado por emociones innecesarias. La acusada ha violado la ley, y sus intentos de manipular al tribunal con historias personales no cambian los hechos. Propongo que se le imponga una sanción inmediata y que este espectáculo termine de una vez». Sus palabras fueron como gasolina en un fuego, encendiendo murmullos de indignación en la sala. Una mujer en la galería gritó, «¡Es una niña, no un criminal!», y fue rápidamente silenciada por el alguacil, pero el sentimiento de rabia era compartido por muchos. Antes de que Clara pudiera responder, Diego se levantó desde su asiento entre los espectadores, su voz suave pero cargada de veneno. «Señora jueza, si me permite», dijo, ignorando las miradas de desprecio a su alrededor, «creo que es importante recordar que su imparcialidad está en juego. Cualquier decisión influenciada por las afirmaciones de esta niña podría ser vista como un conflicto de intereses. Su carrera, su reputación están en la línea». La sala estalló en protestas, los espectadores gritando «¡Vergüenza!» y «¡Justicia para Sofía!». Clara sintió una furia ardiente creciendo en su pecho. ¿Cómo se atrevía Diego a usar su pasado para manipularla de nuevo? Pero lo que vino después fue aún más indignante. Diego, con una sonrisa arrogante, sacó un documento y lo levantó para que todos lo vieran. «He recibido información confiable», dijo, su voz resonando en la sala, «que demuestra que esta niña ha tenido un historial de comportamiento disruptivo, incluyendo mentiras y manipulaciones en hogares de acogida.
Esto no es más que un intento de desestabilizar a una jueza respetada. Los reporteros garabateaban furiosamente, pero los espectadores no podían contener su rabia. Una madre joven en la galería se puso de pie, con lágrimas en los ojos. «Eso es una mentira. ¿Cómo te atreves a difamar a una niña que solo busca a su madre?», gritó, mientras otros se unían a su protesta. Elena no pudo quedarse callada. Se levantó desde el fondo, su voz temblando de indignación pero fuerte como un trueno. «Esto es una infamia», exclamó, dando un paso adelante. «Sofía no es una mentirosa. Ella ha sido víctima de un sistema que la ha fallado una y otra vez. Y tú, Diego, tienes el descaro de difamarla para proteger tus propios intereses. Eres un cobarde». La sala rugió en apoyo, los aplausos y gritos de «justicia» resonando como un terremoto. Clara golpeó el mazo con fuerza, exigiendo orden, pero su rostro estaba pálido, sus manos temblando. La furia hacia Diego, hacia Miguel, hacia el sistema que permitía que una niña como Sofía fuera tratada como un problema en lugar de un ser humano, era abrumadora. Pero más que eso, sentía furia hacia sí misma, por haber permitido que su miedo la mantuviera alejada de su hija durante tanto tiempo. Sofía, que había permanecido en silencio, se puso de pie de nuevo, su pequeño cuerpo temblando pero su voz firme. «No me importa lo que digan», gritó, sus ojos fijos en Clara. «He pasado toda mi vida esperando, preguntándome si alguna vez te importé. ¿Sabes lo que es dormir cada noche pensando que no vales nada? Que tu propia madre te dejó porque no eras suficiente». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no se detuvo. «Y ahora estás aquí, Clara, y sigues sin decir nada. ¿Por qué? ¿Es porque tienes miedo de lo que dirán ellos?», señaló a Diego y a Miguel, su voz cargada de desprecio. «¿O es porque realmente no me quieres?». La sala quedó en silencio, un silencio tan pesado que parecía aplastar a todos los presentes. Los reporteros dejaron de escribir, los espectadores contuvieron el aliento, y Elena, con lágrimas en los ojos, apretó los puños, deseando que Clara finalmente hablara. Clara sintió que el mundo se detenía. Los ojos de Sofía, llenos de dolor y desafío, eran un espejo de su propia alma rota. Cada palabra de su hija era un golpe, pero también una llamada a la acción. No podía seguir escondiéndose, no podía seguir dejando que el miedo y la culpa dictaran su vida. Lentamente se puso de pie, su figura imponente ahora frágil bajo el peso de lo que estaba por hacer. «Sofía», comenzó, su voz temblando pero clara, «estaba equivocada». La sala jadeó, los murmullos deteniéndose de golpe. Clara tomó aire, sus manos aferradas al borde del estrado. «Estaba tan equivocada. Tenía 18 años cuando te di en adopción. Estaba asustada, sola, y todos me decían que era lo mejor para ti, que tendrías una vida mejor sin mí». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no las detuvo. «Pero estaban equivocados. Yo estaba equivocada. Pensé que al alejarme te estaba protegiendo, pero solo me estaba protegiendo a mí misma». Los espectadores estaban en silencio, algunos llorando abiertamente, otros aferrándose a las manos de quienes estaban a su lado. Elena, en el fondo, sonrió suavemente, sus ojos brillando con esperanza. Pero Diego no estaba dispuesto a dejar que el momento pasara sin intervenir. «Esto es inaceptable», exclamó, poniéndose de pie. «Señora jueza, está comprometiendo su imparcialidad. Esto podría tener consecuencias legales graves». Su voz era un intento desesperado de recuperar el control, pero la sala no lo escuchó. Los gritos de «justicia» y «basta» ahogaron sus palabras, y Clara, por primera vez, lo miró con una furia que lo hizo retroceder. «¡Silencio!», gritó, golpeando el mazo con tanta fuerza que el sonido reverberó en la sala. «He terminado de escuchar tus manipulaciones, Diego. Esto no se trata de mi carrera, se trata de mi hija». La palabra «hija» resonó en la sala, y Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, dejó escapar un sollozo. Clara continuó, su voz quebrándose pero llena de determinación. «Sofía, nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día. Y lamento tanto haberte hecho sentir que no eras suficiente, porque lo eres, siempre lo has sido». La sala estaba ahora llena de aplausos, de lágrimas, de una emoción cruda que parecía envolver a todos los presentes. Sofía, temblando,
Asintió lentamente, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Solo quería que lo dijeras, susurró, su voz apenas audible pero cargada de alivio. Pero la batalla no había terminado. Fuera del tribunal, Diego, furioso por haber perdido el control, filtró a la prensa una serie de mentiras sobre Sofía, pintándola como una delincuente juvenil que había manipulado a Clara para obtener simpatía. Los titulares sensacionalistas comenzaron a circular, y las redes sociales estallaron con comentarios crueles que atacaban a Sofía, llamándola mentirosa y problemática. La comunidad, indignada por esta injusticia, organizó protestas fuera del tribunal, con pancartas que decían «Sofía merece amor» y «No a las mentiras». La rabia colectiva era palpable, un grito unificado contra un sistema que parecía decidido a aplastar a una niña que solo buscaba a su madre. Elena, trabajando incansablemente, reunió pruebas de los abusos que Sofía había sufrido en hogares de acogida, presentándolas a los medios para contrarrestar las mentiras de Diego. La indignación creció, y la presión sobre Clara se intensificó, no solo para hacer justicia en el caso, sino para tomar una decisión que cambiaría su vida. Clara, decidida a no dejar que el miedo la detuviera de nuevo, presentó una solicitud formal para obtener la tutela legal de Sofía. Sabía que el proceso sería largo y complicado, especialmente con Diego intentando desacreditarla, pero no le importaba. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo lo correcto. Comenzó a reunirse con Sofía fuera del tribunal, en pequeños momentos que eran como pasos tentativos hacia la reconstrucción de su relación. Una tarde, en una cafetería local, compartieron un helado de vainilla, riendo por primera vez juntas cuando Sofía derramó un poco en su camiseta. «Eres un desastre», dijo Clara, sonriendo, y Sofía, con una chispa en los ojos, respondió, «Tal vez lo heredé de ti». Ese pequeño intercambio, tan simple pero tan profundo, fue el comienzo de algo nuevo. El punto culminante llegó en una exposición artística organizada por la comunidad, donde Sofía presentó sus dibujos. La galería estaba llena de gente, sus murmullos de admiración llenando el aire. Clara, de pie al fondo, sintió su corazón latir con fuerza mientras veía a los visitantes detenerse frente a los dibujos de Sofía, cada uno un testimonio de su dolor y su esperanza. Pero fue un cuadro en particular el que capturó la atención de todos. Una madre y una hija abrazadas, sus rostros serenos, envueltos en tonos dorados que parecían radiar amor. Clara se acercó lentamente, sus manos temblando, y cuando Sofía apareció a su lado, la niña habló con una voz suave pero firme. «Lo hice para ti», dijo, sus ojos brillando con vulnerabilidad. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Para mí?», preguntó, su voz quebrándose. Sofía asintió. «Siempre esperé que volvieras, que me quisieras». Clara, incapaz de contenerse, se arrodilló y envolvió a Sofía en un abrazo, sus lágrimas cayendo libremente. «Lo siento tanto, Sofía», susurró. «Debería haber estado ahí, nunca debí dejarte ir». Sofía, temblando, enterró su rostro en el hombro de Clara, sus sollozos suaves pero liberadores. La galería pareció desvanecerse, los murmullos de los presentes convirtiéndose en un eco distante mientras madre e hija se abrazaban. Un momento que hablaba de años de ausencia, de dolor, pero también de un amor que nunca había muerto. Cuando finalmente se separaron, Clara tomó el rostro de Sofía entre sus manos, secando sus lágrimas. «Siempre has sido mi hija», dijo, su voz firme pero llena de ternura, «y siempre lo serás». Sofía sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y apretó la mano de Clara, como si quisiera asegurarse de que este momento era real. La comunidad, conmovida por la escena, aplaudió suavemente, algunos secándose las lágrimas, otros abrazándose entre sí. La historia de Sofía y Clara se convirtió en un símbolo de esperanza, de redención, de la lucha contra un sistema que a menudo fallaba a los más vulnerables. Diego, enfrentado a la presión pública y a las pruebas reunidas por Elena, perdió su influencia, su reputación manchada por su intento de manipular la verdad. Clara, por su parte, renunció a parte de su rigidez profesional, aprendiendo a ser no solo una jueza,
sino una madre. Cada día con Sofía era un paso hacia la sanación, un puente construido con amor, esfuerzo y el coraje de enfrentar el pasado. Si esta historia te ha hecho hervir de rabia por las injusticias que Sofía enfrentó, si has sentido la fuerza de su valentía y la esperanza de su redención, no dejes que termine aquí. Dale like a este relato. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas, y deja un comentario con la palabra amor para mostrar que crees en la fuerza de la verdad y el perdón. La historia de Sofía y Clara es un grito por justicia, por amor, por un mundo donde nadie sea abandonado. Gracias por acompañarnos en este viaje. La historia de Sofía y Clara, una narrativa cargada de emociones crudas, dolor, furia y esperanza, no es solo un relato sobre una niña en busca de su madre o una jueza enfrentando su pasado. Es un espejo que refleja las complejidades del amor, el abandono y la redención, tocando fibras profundas en el corazón de quienes la escuchan. Esta historia, impregnada de la intensidad emocional característica de las narrativas latinoamericanas, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, las heridas que cargamos y la valentía necesaria para sanarlas. A través de los eventos dramáticos que se desarrollan en el tribunal, y más allá, esta historia nos enseña lecciones poderosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria, resonando con los valores de familia, comunidad y justicia que son tan centrales en la cultura latinoamericana. Desde el primer momento, cuando Sofía, una niña de 12 años, enfrenta a la jueza Clara con las palabras «Tú eres mi madre», sentimos una mezcla de indignación y empatía. La furia surge al ver cómo el sistema, representado por personajes como Miguel y Diego, intenta reducir a Sofía a una simple delincuente, ignorando su dolor y su búsqueda de identidad. Esta injusticia despierta una reacción visceral, un eco de las luchas que muchas comunidades latinoamericanas enfrentan contra sistemas que deshumanizan a los más vulnerables. La historia nos recuerda que el juicio apresurado y la falta de empatía pueden causar un daño profundo, especialmente a aquellos que ya han sido heridos por la vida. La valentía de Sofía, a pesar de su corta edad, nos inspira a no callar ante la injusticia, a alzar la voz incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. En nuestra vida, esto se traduce en la necesidad de escuchar a los demás, de mirar más allá de las apariencias y de defender a quienes no tienen voz, ya sea en nuestra familia, nuestro barrio o nuestra comunidad. La manipulación de Diego, un personaje que usa su influencia para proteger sus propios intereses, es otro punto que despierta indignación. Su intento de desacreditar a Sofía y controlar a Clara refleja una realidad que muchos conocemos: el abuso de poder por parte de aquellos que priorizan su ego sobre la verdad. En la cultura latinoamericana, donde los lazos familiares y la lealtad son sagrados, la traición de Diego hacia Clara, su expareja, y su desprecio por el dolor de Sofía es particularmente indignante. Nos enseña la importancia de la integridad, de no permitir que el miedo al qué dirán o la ambición personal nos alejen de lo que es correcto. Aplicado a la vida cotidiana, esto significa ser honestos con nosotros mismos y con los demás, incluso cuando enfrentamos presiones externas. En nuestras comunidades, donde el chisme y la presión social a veces nos empujan a guardar silencio, la historia de Clara nos anima a enfrentar nuestras verdades, sin importar cuán dolorosas sean. El personaje de Elena, la trabajadora social, es un faro de esperanza en medio de la tormenta. Su empatía y su lucha incansable por Sofía nos recuerdan el poder de la compasión. En muchas culturas latinoamericanas, la figura de la madre o la madrina trasciende la biología, encarnando a quienes cuidan, protegen y luchan por los demás. Elena representa este espíritu, y su presencia nos enseña que, incluso en un sistema roto, una sola persona con corazón puede marcar la diferencia. En nuestra vida, podemos emular a Elena siendo un apoyo para quienes nos rodean, ya sea ofreciendo una palabra de aliento, defendiendo a alguien que está siendo tratado injustamente o simplemente escuchando a quien lo necesita. En un mundo donde a menudo nos sentimos impotentes, la historia nos muestra que pequeños actos de bondad pueden tener un impacto profundo.
La evolución de Clara, de una jueza fría y distante a una madre dispuesta a enfrentar su pasado, es quizás la lección más poderosa. Su lucha interna, marcada por la culpa y el miedo, es algo con lo que muchos podemos identificarnos. En la cultura latinoamericana, donde la familia es el núcleo de la vida, el abandono de Clara a Sofía es un acto que resuena como una traición profunda. Sin embargo, su decisión final de abrazar a Sofía, de pedir perdón y de construir un puente hacia la redención, nos enseña que nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores. Esto es especialmente relevante en nuestras vidas, donde a menudo cargamos con arrepentimientos, palabras no dichas, abrazos no dados, oportunidades perdidas. La historia de Clara nos inspira a dar el primer paso, a pedir perdón, a reconectar con aquellos que hemos herido, ya sea un familiar, un amigo o incluso nosotros mismos. Nos recuerda que el amor no es perfecto, pero el esfuerzo y el perdón pueden sanar incluso las heridas más profundas. Otro aspecto que resuena en la historia es la resiliencia de Sofía. A pesar de haber sido abandonada, de haber pasado por hogares de acogida donde fue maltratada, y de enfrentar la indiferencia de un sistema que la etiquetó como problemática, ella nunca dejó de soñar con su madre. Sus dibujos, llenos de esperanza y dolor, son un testimonio de la fuerza del espíritu humano. En la cultura latinoamericana, donde el arte, la música y la narrativa son formas de expresar el alma, los dibujos de Sofía son un grito silencioso que nos conecta con nuestra propia capacidad de resistir. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, debemos aferrarnos a la esperanza y al arte como formas de sanar y de contar nuestra verdad. En la vida diaria, esto significa encontrar maneras de expresar nuestras emociones, ya sea escribiendo, pintando, hablando o cantando, y nunca permitir que el dolor nos defina. La furia que sentimos hacia personajes como Diego y Miguel, y hacia un sistema que falló a Sofía, también nos lleva a reflexionar sobre la justicia social. En muchas comunidades latinoamericanas, donde las desigualdades son una realidad diaria, esta historia nos llama a cuestionar cómo tratamos a los más vulnerables. Nos desafía a no quedarnos callados ante la injusticia, a no permitir que las mentiras y las manipulaciones triunfen sobre la verdad. Aplicado a nuestra vida, esto significa tomar acción, ya sea apoyando causas locales, participando en movimientos comunitarios o simplemente siendo una voz para quienes no pueden hablar por sí mismos. La indignación que sentimos al escuchar esta historia no debe quedarse en nosotros, debe convertirse en un motor para el cambio. Finalmente, la historia de Sofía y Clara nos enseña sobre el poder del perdón. Sofía, a pesar de su dolor, elige darle una oportunidad a Clara, y Clara, a pesar de su miedo, elige enfrentar su pasado. Este acto de perdón mutuo es un recordatorio de que sanar no es fácil, pero es posible. En la cultura latinoamericana, donde las reconciliaciones familiares a menudo son celebradas con abrazos, lágrimas y comida compartida, esta historia nos inspira a buscar la paz en nuestras relaciones, a dejar de lado el orgullo y a abrir nuestros corazones. En nuestra vida, esto significa tener el coraje de pedir perdón, de escuchar con empatía y de trabajar juntos para sanar las heridas del pasado. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido la furia por las injusticias, la esperanza en la redención y el poder del amor, no dejes que termine aquí. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que el amor y el perdón pueden cambiarlo todo, y deja un comentario con la palabra esperanza para unirte a esta lucha por la verdad y la justicia. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que inspiran, que despiertan emociones y que nos recuerdan lo que significa ser humanos. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a más corazones.